Bienvenidos a esta sesión especial, a esta conversación con Pedro Chaskel, uno de los invitados del Sexto Congreso Internacional de ASAECA. Sinceramente, para nosotros es un gusto y es una de las grandes perlas, por decirlo de alguna forma, de este congreso, contar con Pedro Chaskel, un director, no voy a decir mucho porque lo van a decir aquí, pero un director central de los últimos 50 años de cine latinoamericano y más. Y bueno, en ese sentido también, así como tiene ese lugar tan preponderante en términos históricos, en términos historiográficos probablemente no ha sido, desde nuestro punto de vista, y esa fue una de las razones de la invitación, lo suficientemente explorada su obra, su figura, su biografía, etc. Esta conversación con Pedro Chaskel inicialmente le iba a llevar a cabo, como ustedes vieron en el programa, Catalina Donoso. Ninguno de ellos dos es Catalina. Catalina tuvo un problema para viajar, básicamente por un problema de salud. Pero bueno, tuvimos la suerte en el Congreso que hay dos investigadores especialistas también en la obra de Pedro Chaskel, que son quienes ocupan hoy el lugar de Catalina de la mejor manera, que son Hans Stange, que allí lo ven, profesor del Instituto de Comunicación e Imagen de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, es doctor en Estética, y Claudio Salinas, aquí a mi lado, doctor en Estudios Latinoamericanos, ¿sí? Profesor también del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ambos escribieron un libro que es muy importante y que también toma una parte de la producción de Pedro Chaskel, que es la historia del cine experimental de la Universidad de Chile, que bueno, es otro de los libros de referencia, creo yo, junto con el de Catalina Donoso y Andrea Cinelli, sobre la obra de Pedro Chaskel específicamente, que se lanzó en 2017, si mal no recuerdo, 2016, 2017, 16. Entonces, bueno, teníamos una especialista sobre la obra de Chaskel, ahora tenemos a dos especialistas, que les agradecemos su gentileza por haber aceptado la propuesta y obviamente también a Pedro por haber viajado hasta acá. Lo último que quiero decir, disculpen, y ellos lo van a explicar mejor, hay una, no se podría decir una retrospectiva porque no está toda su obra, pero sí hay una muestra importante, creemos nosotros, de la obra de Pedro Chaskel, que se va a ver en unas condiciones bastante interesantes para los que suelen ver alguna de esas películas, alguna película que hemos subtitulado en español específicamente para este evento y que después ya circulará por redes o por donde Pedro indique, con esos subtítulos en español. Así que los invitamos a ver esas películas también mañana. Probablemente esta charla sirva como una introducción o una plataforma para poder ver esas películas con un poco más de contexto y con otra perspectiva. Así que de mi parte, muchas gracias a Pedro, también a los dos compañeros que lo van a entrevistar y los dejo acá con los intérpretes. Hola, buenas tardes. Agradecemos su concurrencia. Es verdad que nuestro aterrizaje fue de emergencia, nosotros veníamos a otra mesa a exponer, pero el día martes de la noche Catalina nos pide por favor que si podemos conversar con Pedro Chaskel, porque esto no es una entrevista, lo que queremos, ojalá, pasearnos por la trayectoria de Pedro, desde mediados de los 50 hasta la actualidad. Por eso también lo invitamos mañana a ver la última película de Pedro, que es sobre la Operación Cóndor, que se va a ver en la mañana, ¿sí? Y queremos hacer una pequeña innovación en este conversatorio, porque si no hubiera sido como un cumpleaños sin música, por tanto queremos dar algunos pasajes de unas películas muy importantes, digamos, en el cine latinoamericano, que obviamente no es toda la obra de Pedro, que, bueno, habría que decir muchas cosas de Pedro, porque hoy día, pese a la modestia que caracteriza a Pedro Chaskel, y a no estar convencido, digamos, de la importancia de su trabajo no solamente en el cine chileno, sino que en el cine latinoamericano, desde mediados de los 50 en el Cine Club, pasando por el cine experimental, y su corte abrupto con la dictadura, pero también está lo que hizo en el Icaíque en Cuba, el montaje de la Batalla de Chile, el Chacán del Agua del Toro a fines de los 60 en Chile, lo que hizo en los 80 también en Chile, su trabajo en la televisión, pero también su trabajo como docente, ¿sí?
en el instituto donde nosotros trabajamos, donde tuvimos la suerte de compartir con Pedro, digamos, y seguimos compartiendo. Por eso, el texto más reciente que hay sobre Pedro Chaskel, que se llama Desmontando Fábulas, que lo hace la autora Catalina Donoso con Andrea Chiñole, como dijo Pablo, efectivamente el trabajo probablemente que más detenidamente trabaja la biografía de Pedro y el análisis de sus películas. Intentaremos hacer lo mejor posible en vista de esta emergencia. Pero claramente en ese texto, Catalina sitúa a Pedro Chaskel como un tipo que siempre ha estado en el momento justo, con la cámara, con la precariedad a veces de medio, pero con mucha astucia e intuición sobre aquellas imágenes. Por eso ellos hablan de lo polifacético que es Pedro. ¿Ah? Hans. Bueno, Pedro Chaskel nació en 1932 como 32 como Pita Chaskel. Peta. Y llegó a Chile con 7 años en 1939, estudiante de arquitectura en un principio, y desde ahí derivó hacia digamos, el campo de la cinematografía. Entonces quizá lo primero que nos podría contar es cómo llega al cine y cómo desde la arquitectura en un país en el que no existían los estudios formales de Chile, en donde estaba siempre en tensión y en crisis la industria nacional, cómo llega a interesarse por Chile por el cine y a estudiar cine y a ser un realizador. A ver, ¿cómo empezó esta cosa? En realidad, yo estoy un poco fuera de lo convencional o lo habitual de los cineastas que siempre cuentan de que desde chicos eran unos súper apasionados y veían películas desde los 3 años de edad para adelante, y bueno, su mundo era el cine permanentemente. En el caso mío fue bastante normal en ese sentido. Mi familia, un fotógrafo, mi madre era fotógrafa del tiempo de la luz solar todavía, en los años, 1916 o algo así. Entonces, bueno, me crié en Chile en este ambiente con mi mamá en el laboratorio, o sea, para mí la parte específica, digamos, técnica, de que el negativo, el positivo, el revelado, la copia, en fin, todo eso era ya algo internalizado, es decir, ¿no? Y creo que eso de alguna manera me empujó también al cine. La verdad es que esto empezó porque en arquitectura me iba bastante mal, de manera que me salí. Pero antes de eso, con otros compañeros se nos ocurrió inspirarnos en un estudiante uruguayo que estuvo en Chile, Nils Bonge, que fue el primero que hizo una especie de cineclub. Después se fue a Chile y desapareció aquello, pero nosotros lo refundamos. Y bueno, ahí veíamos películas que rescatamos. No voy a entrar en muchos detalles porque realmente no importa tanto. Y llegó un momento en que ya nos empezó a interesar la realización, sobre todo que en ese momento lo que era cine chileno de ficción sobre todo, bueno, y también documental entre comillas, era muy convencional, yo diría más que convencional, mentiroso. Proyectaba una imagen muy edulcorada de lo que era lo que se escogía para mostrarle al país. Bueno, a partir de ahí nos entró esta idea de hacer también algo. Las condiciones financieras eran mínimas, había que trabajar por supuesto en 16 milímetros en la época, 35 era mucho más caro y tampoco teníamos cámara al principio. Y con el apoyo de la Universidad de Chile fue posible iniciar un cierto trabajo permanente. A esa altura yo ya había salido de arquitectura.
con un colega de arquitectura, Sergio Bravo, que yo siempre lo cito como el que inicia lo que posteriormente se llama un poco el nuevo cine chileno. Y es con su película Mimbre, que es un documental sobre un artesano que vive en una población que es pobre, campesino en realidad, y que teje unas figuras fabulosas en mimbre, pájaros. Hasta Neruda le encargaba trabajo. Pero es primera vez que esto aparece en pantalla en Chile. Es decir, realmente hay un 90% del país que nunca se veía. Estaban las películas institucionales sobre la industria del cobre, la minería, lo bien que lo hacían y lo bien que vivían los obreros del carbón, en fin. Y en ficción, pues eran los campesinos de las canciones, digamos, disfrazados de guasos. En fin, creo que ya di un panorama mínimo del asunto. Pedro. Perdona, lo importante es que en ese momento la universidad tenía el presupuesto suficiente, y vale la pena recargarlo porque ahora no lo tiene, suficiente para apoyar a un grupo como el nuestro. Comprar ciertos equipos mínimos y financiar la realización de unos cuantos documentales en 16 milímetros. Sin eso, y posteriormente incorporarlos a la universidad institucionalmente, creando un departamento de cine. Bueno, sin eso, realmente yo creo que el cine chileno habría perdido un apoyo importante y se habría retrasado bastante en su desarrollo. Eso. Sí, bueno, para nosotros efectivamente, cuando escribimos la historia del cine experimental de la Chile, nos dábamos cuenta de muchas cosas, digamos, relevantes. Una de ellas, por ejemplo, era que no eran estudios formales. El cineasta no tenía un lugar formal donde hacer estudios sistemáticos, digamos, de cine. Cuando tú con Sergio Bravo fundan de alguna manera el cine experimental, ¿en qué están pensando? ¿Qué vacío están llenando? Bueno, esto se inscribe en realidad en una especie de ebullición cultural en todo el país. Qué sé yo, reforma universitaria, me tocó parte de eso en arquitectura. Para que se escuche mejor. ¿Ah? Eso, un poco más arriba Ah, del ya. teléfono que se escuche mejor. En teatro aparece una, digamos, compañía de teatro en la Universidad de Chile y en la Católica que innovan sobre todo un teatro comercial entretenido pero intrascendente que había. En música, en ballet, en fin, hay todo digamos, como decía yo, una ebullición cultural, y dentro de eso pues se inscribe este inicio de producción de cine. Uno de los elementos que ahí se manejaba también era la búsqueda de una cierta identidad nacional, sobre todo en arquitectura, me acuerdo. Y bueno, la verdad es que nosotros no estábamos tan preocupados de la identidad propiamente tal, sino que fundamentalmente cuanto a la veracidad y a la honestidad de los documentales que estábamos haciendo. Ese es un tema que tal vez tomemos más adelante. Lo podemos tomar ahora mismo, porque dijiste recién que te parecía que la producción de cine, de teatro de la época era falsa, era ilusoria, era entretenida, pero no mostraba realmente, digamos, lo que pasaba y lo que había en el país. De lo que se deduce que hay un compromiso con la realidad. ¿De qué manera buscaban ustedes que el cine, que los documentales que hacían se acercaran a la realidad? Bueno, esto de que se acercaran a la realidad corresponde más bien a qué es lo que nos interesaba a nosotros filmar, mostrar.
Me acuerdo que una de las fases que manejábamos es decir, Chile no tiene imagen en la pantalla. Las imágenes que hay son falsas. Y bueno, ahí partía la cosa de una primera selección de temas. ¿Con qué? Es decir, con presupuesto muy reducido, de todas maneras, es decir, el decidir qué temas utilizar para hacer nuestros documentales. Obviamente teníamos el camino señalado en cuanto a que eran documentales. Es decir, no podíamos pensar siquiera en películas ficción por problemas puramente financieros. Personalmente, y creo que Sergio Bravo tampoco, no teníamos formación de dirección de actores, no veníamos del teatro tampoco, entonces como que era natural, por lo menos en el caso mío fue absolutamente natural el que me concentrara en documentales. Bueno, yo siempre digo que frente a un tema determinado hay gente que se inspira pensando inmediatamente en ficción. Y habemos otros que sobre el mismo tema lo primero que se nos ocurre es un documental. De alguna manera dentro del cine se separan estas dos grandes vías que actualmente tienden como a fusionarse un poco, pero yo en eso no soy muy ecléctico. Bueno, eso fue lo que nos llevaba a tratar de reflejar parte de lo que sucedía en el país. Sergio, por lo demás, era militante de la Juventud Comunista en la época, hizo varios cortos que, bueno, que están ya definitivamente orientados a incidir en la política nacional. Como las banderas del pueblo. ¿Ah? Las banderas del pueblo. Claro, que son películas que incluso hizo como apoyo a una de las campañas de Salvador Allende, como fueron 4. En la historia del cine experimental, que efectivamente hay discusiones, pero algunos lo sitúan hasta el 73, digamos, con el golpe militar que viene el quiebre. ¿Tú podrías decirnos cuáles son esas etapas y qué caracterizan esas etapas en términos de producción del documental y en términos de su relación con la política contingente? Porque nosotros de alguna manera lo que hemos visto, efectivamente, que hacia fines de los 60 el cine experimental efectivamente se vuelve más vinculado directamente a una urgencia política, como tú lo has llamado. Y nos pudieras dar esas etapas y esas características que podríamos dar sobre esas películas. Las etapas tendrían que inventarlas ahora porque no había pensado en etapas, pero digamos que hubo una primera lanchada de documentales, lanchada 2 o 3, que hizo Sergio, que eran más bien de ambiente campesino, como que se buscaba encontrar un poco esta identidad en el mundo campesino. Qué sé yo, una trilla a yeguas, hizo un documental sobre la ciudad, el día de Organillo. Y claro, eso ya fue bastante posterior, un documental poético que me parece que sigue siendo uno de los documentales poéticos de mayor calidad hechos en Chile, que es Láminas de Almagüe. Como digo, son cosas de ambiente campesino. Podríamos pensar que es una especie de primera etapa, aunque paralelamente Sergio hizo estos trabajos políticos también. Sería una primera etapa, después vendría una segunda etapa en que lo que era este grupito de fanáticos del cine financiados por la universidad en cuanto a producciones, pero sin ningún tipo de sueldo ni nada por el estilo, o sea, financiado por las familias respectivas, pasa a ser parte de la universidad. Y ahí sí se compran equipos
no todo lo que hace falta, pero sí lo indispensable, y se contrata a la gente. Personalmente en una primera etapa no fui contratado, pero después me llamaron justamente a dirigir la cineteca de la universidad. Tal vez ahí podríamos pensar en una segunda etapa, que no es tan productiva ahora que me acuerdo en cuanto a citar títulos. Pero el Chacal de Nahuel Toro, ¿dónde lo situamos? El Chacal de Nahuel Toro, que probablemente sea una de las obras más conocidas. ¿Posterior? Sí, ahí ya soy yo director de todo este asunto. Antes de eso está la visita de Joris Ivens, que hace en conjunto con todos nosotros a Valparaíso, que es uno de sus documentales que a mí me gusta mucho. Pero hay un momento en donde empieza a cambiar la fisonomía del cine en Chile y empieza a ponerse en sintonía con lo que está pasando, en otros lados, con lo que está pasando en el país, con el creciente compromiso político, porque todo este vuelco natural hacia el cine, hacia el documental, toda esta intención de mostrar una realidad que no es la realidad falsa de las películas de la década anterior o del teatro de la década anterior, coincide con el momento de agitación política, coincide con la visita de Joris Ivens, coincide con los primeros trabajos digamos, es la misma década en donde empiezan sus primeros trabajos Raúl Ruiz, Miguel Litín, con la colaboración con Héctor Ríos. O sea, algo está pasando ahí, que no es digamos que no es solamente... Pero si los críticos analistas son ustedes dos, no yo. ¿Qué más les voy a hablar de la génesis de cualquiera de las películas, etcétera? Sí, pero hacer esta especie de análisis global con etapas y todo lo demás, ese es el problema de ustedes. Yo hago la película, ¿no? Pero Pedro, para que esto sea fluido, efectivamente aquí tenemos a Mariano Messmann también, estaba leyendo la introducción del texto de la ruptura del 68 y efectivamente ahí coloca no solamente lo que ocurre en un evento específico en Venezuela, sino que coloca los dos festivales de Viña. Y eso estamos hablando del año 67, 68, ¿sí? Estamos hablando que ocurren películas tuyas como Testimonio el año 67, que no sé si iremos a ver un pedacito. Venceremos. Venceremos posterior al año 70. Pero efectivamente usted el año 68, Pedro, dejémonos de modestia, y ahí se encuentran los cineastas latinoamericanos. Me imagino que conversaron algo, que ustedes, claro, evidentemente al principio, a mediados de los 50, no tienen un vínculo directo, pero hay un ánimo de época. No creo que ustedes estén reflejando tampoco la realidad, pero ¿qué pasa el 67? Muestran sus películas, aparece Santiago Álvarez, en fin. Y ahí ustedes muestran sus trabajos. Bueno, ahí está todo lo que tú acabas. Sí, es que espérate, algo que se olvida muchas veces. Para nosotros hacer cine era un placer. Y la verdad es que en buena medida hacíamos las películas, y cuando teníamos oportunidad, es decir, porque nos atraía ese aspecto del asunto. Es decir, si de repente nos proponían hacer una película, un documental, un semidocumental, sobre los problemas del aborto en Chile y de la prevención de justamente los abortos, los anticonceptivos, etcétera. Lo que en Chile era en un país bastante pacato, pero en todo caso lo que se nos pedía era hacer una película de propaganda para el uso de los anticonceptivos para que hubiera menos abortos. Bueno, nosotros tomamos eso, era la oportunidad de hacer una película, teníamos financiamiento más allá de nuestros sueldos. Y bueno, y salió yo diría, uno de los primeros proyectos con características pronunciadas de influencia del neorrealismo italiano, que después se dio en otras películas también, y bueno, convertimos esta oportunidad de hacer una película didáctica en una historia de una mujer
que reflejaba el mundo en que vivían el gran porcentaje de los obreros, trabajadores o pobres, digamos, lo que ahora se llama vulnerables en el país. Ahora, desgraciadamente, no lo vamos a ver aquí. Entonces, bueno, a lo que voy es el placer de... Yo fui montajista, entre otras cosas, porque lo pasaba muy bien montando. Entonces, bueno, eso júntenlo con todo lo que dijo. Y ahí está más o menos lo que pasaba. Sí, es que uno puede contar varias anécdotas en realidad, porque nosotros en la Universidad de Chile, yo he pasado Aborto, una película que es del año 65, ¿sí? Creo que 25 minutos. ¿Cuál? Aborto, y en realidad los estudiantes que deben haber nacido a fin de los 90, ¿sí? Todavía quedan impactados, porque todavía se está discutiendo, recién en Chile aparecen las 3 causales, y todavía hay grupos conservadores muy importantes. O sea, me da la impresión de que si hoy día se pasa aborto como una campaña del gobierno, es censurada. O sea, estoy pensando yo que, claro, eso lo podemos decir nosotros, pero efectivamente hay cierta trascendencia de ese tipo de películas. En esa época usted participa en el montaje del Chacal de Nahuel Toro. Sí, De los 60. no sé si el Chacal les dice algo, el Chacal de Nahuel Toro, tal vez algunos conozcan algo. En todo caso, referencia estadística un poco convencional, no sé a quiénes se le ocurrió en Chile reunir a los críticos y hacer una lista de las 100 películas más importantes en Chile. Rufinelli, no, una broma. El Chacal de Nahuel Toro fue el número 1. Ese fue un proyecto que nos llegó de afuera, es decir, Miguel Litín, el realizador, trabajaba en la televisión, venía con cierta preparación en teatro. De hecho, el tiempo en que por falta de equipamiento y de financiamiento, el canal de televisión de la universidad transmitía teleteatros en vivo y directo. No se grababan como era lo lógico y se editaban después, no, eso iba directo al aire. Bueno, esa era la experiencia que tenía Litín. Él llegó con el proyecto de este personaje, el Chacal de Nahuel Toro, que después de asesinar a una madre y sus 1, 2, 3, 4, es decir, tres hijas y una guagua, es tomado preso y después de 2 años en que de alguna manera se humaniza, se regenera, aprende a leer y escribir, o sea, se transforma en persona, no fusilan. Esa era la historia. Bueno, ese proyecto se presentó a la universidad, estuvimos de acuerdo, yo era el jefe en ese tiempo, y participamos con toda la infraestructura y el personal del departamento de cine. Una vez más, es la universidad la que, digamos, es la base de financiamiento o de apoyo técnico y de equipo para películas nacionales. Bueno, ahí me tocó a mí estar en todas. Hay un personaje que se dice en el cine chileno que le dicen el goma, que es el que sirve para todo, desde chofer a conseguirse, no sé, bueno, yo hice todo eso. Era el goma del Chacal de Nahuel. Claro. Pero bueno, una vez que estaba terminado, piensen que yo era el jefe. Pues hice el montaje, era una especialidad mía que venía de antes. Fue el primer montaje, creo, si no me equivoco, que hicimos en Moviola, porque nos llegó una Moviola que antes no había. En fin, son como cosas un poco anecdóticas nomás, no sé si pudiéramos entrar en...
¿Y la producción En del materia- chacal? Po? ¿Ah? ¿Cómo se hace el chacal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hace el chacal? El chacal. Bueno, se hace... Yo siempre le decía a mis alumnos, después de que ven los créditos de las películas, el chacal de Nahuel Toro lo hicimos entre 10 personas, más unos cuantos actores. Y salió bien. Porque claro, Miguel Litín dirigiendo, la mejor película que ha hecho en toda su trayectoria, sin lugar a dudas, que no Sí. estoy pelando. Claro. Nelson Villagra haciendo el mejor papel de su vida, siendo que es un excelente actor, que tiene muchas facetas, porque por un lado hace el chacal, que bueno, ahí voy a contar una anécdota después, pero después en Cuba hace un marqués Sí. en La Última Cena y está muy bien también. Bueno, está Nelson, está Yenda Román, de actriz, que es la madre de estos niños. En cámara está Héctor Rió, que viene saliendo del Centro Experimental de Italia y que tiene ahí unas tomas de antología de cámara en mano, es decir, y luego estoy yo en el montaje, o sea, de músico está Sergio Ortega, que es un joven compositor. O sea, se juntó ahí un equipo. Es que para una buena película es necesario un equipo que se entienda entre ellos, que sumen fuerzas y que sumen talento. Y aquí teníamos talento todo. Entonces salió una buena película. Nosotros insistimos a veces, bueno, efectivamente tú dices que la labor es nuestra, pero no creo que sea así, pero efectivamente yo creo que una de las características, creemos en el fondo cuando hemos escrito algunas cuestiones, del cine experimental era la grandeza, pero sobre todo condicionada por la precariedad de medios. Pensando en el contexto de fines de los 90, también Argentina, proliferación de escuelas de cine, y en la misma Universidad de Chile donde tú fundas la escuela de cine junto a Pancho Gueda, a eso del 2005-2006. ¿Tú crees que con mayor medios hubieran tenido tanto impacto las películas? Si eso mismo, digamos, porque bueno, ahí uno puede ver intuiciones, no sé, cuando tú haces testimonio y con Héctor Ríos filman el hospital psiquiátrico de Iquique, un hospital de mierda, para hacer, perdónenme el término, pero donde los locos están efectivamente dejados a la vera, te fijas, o sea, porque uno dice ahí, mira, tienen 30 minutos, tienen tantos metros de película, y hacen eso, digamos. Yo creo que sí hay una cosa ahí de formación que tuvimos nosotros, no porque la eligiéramos, pero que en la práctica se dio, de la precariedad por un lado, de la necesidad de inventar por otro, y que de alguna manera nos acercó mucho más al oficio, diría yo. Y en la medida en que encontramos soluciones a veces sacadas de no sé dónde, eran pequeñas victorias cada vez. Y nuestro compromiso con la obra que estábamos haciendo se hacía más cercano aún. Es decir, mañana se va a dar Venceremos, por ejemplo, que es un documental que hicimos junto con Héctor Ríos. No teníamos moviola todavía, es decir, yo tuve que editarlo eso en una pantallita de este tamaño, en la que hacía pasar la película y no tenía motor, sino que con las dos enrolladoras, no sé si más o menos se hacen la idea, pues iba dándole la velocidad necesaria para ver el movimiento en la pantalla. Y en fin, no entro en muchos detalles, es más complicado que eso. Pero, digamos, eso, qué sé yo, la primera película que yo edité en 35 la edité mirando así.
cortando y pegando y luego proyectando con un proyector portátil de 35 que teníamos, pues ahí lo veía y decía, este corte necesita un poco más, un poco menos, etcétera. Yo creo que, por lo menos mi experiencia, mi sensación o mi opinión es que esta formación fue importante. Claro, teníamos estos problemas de que teníamos cámara a cuerda, que una cuerda duraba 20 segundos. Dentro de la cámara a veces había un rollo de 100 pies, que es lo que vendían en 16 milímetros, que también no duraba más de 2 minutos y algo. Y mi primera película la hice con eso. Y sin embargo salían cosas decentes para arriba. Lo otro ya no me corresponde a mí evaluarlo, pero de que decentes sí eran. Bueno, de hecho, este primer documental mío lo filmé con una Bolex con todas esas características y después la edición también. Y le gustó al maestro Ivens, entonces ya yo quedé feliz. Hay un tramito ahí de los aviones bombardeando la moneda. Sí, vamos a proyectar algunos pasajes. Eso también, es decir, es que si uno compara, perdona, redondear, si uno compara las posibilidades hoy día en que tú echas a andar la cámara y puedes estar una hora andando, no necesitas interrumpirla para cambiar incluso de plano o de posición. Comparado con tener 20 segundos, es bien impresionante. Además era clásico que uno decía corte porque se estaba acabando la película y lo que realmente interesaba pasaba después. En fin, cosas que pasaban. Vamos a ver unos minutitos de Venceremos. Entonces nos hacemos a un lado nosotros. No, sí se ve bien. ¿Sí? No se ven nuestras cabezas, no. ¿Se ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Hay que bajar las luces, sí. Son los minutos de la secuencia final de Venceremos, hecha en 1970. El montaje es de Pedro Chaskel, la cámara es de Héctor Ríos y la dirección es de ambos. En esta secuencia la dirección es de Chaskel. Un gallo de amanecida abre las alas y canta entre niebla y rocío. ¿Podría contarnos un poco acerca de cómo se van haciendo cómo se van construyendo estas secuencias y cuál es, digamos, su perspectiva acerca del montaje de las imágenes? Nosotros sabemos aquí que hay imágenes en donde sonido y imagen no están sincronizados, hay imágenes de archivos, hay fotos fijas, cuando uno agarra el material y lo empieza a administrar y empieza a armar el montaje, ¿qué es lo que tiene en mente? ¿Cómo procede? A ver, estoy tratando de recordar cómo hice aquello. Esperemos que termine la música. Falta poco.
miedo de la cólera y la sonrisa. Dijo que nunca vendió su nombre, no tuvo miedo de ser un hombre. Este gallo nos canta de contrapunto. Todos los hombres vamos bailando juntos. El que no quiera oírlo no se disculpe. Es un canto de vida y no de muerte. El que quiera bailarlo, que se despierte. Los campesinos y los mineros, entierradores y carpinteros, los tejedores, los estudiantes, organilleros y caminantes, excavadores y electricistas, los escribientes y las modistas, los anhelantes, los solitarios, viejos cesantes y funcionarios, los pecadores ensombrecidos, mil corazones en un latido, mil corazones en un latido. A ver, ¿cómo se armó este? No, esta partió una idea de Héctor Dios, que quería hacer un documental sobre la violencia de la vida cotidiana en Santiago. No violencia de golpes, sino que violencia de lo que significa la miseria, en resumidas cuentas. Y empezó a juntar material, a grabar, a juntar fotos, a filmar, porque esto está hecho en cine. Y bueno, llegó a un punto que tenía todo este material y como él no es, él es fundamentalmente director de fotografía y camarógrafo. Bueno, me pasó el material a mí para armar una película con eso. Esto coincidió con que estaba terminando la campaña de Allende, una presidencial, y nos pidieron especialmente material de agitación y propaganda, como se decía en la época. Y entonces vimos la posibilidad de que justamente este material podía servir mucho y entonces se editó un poco a presión, pero con esa perspectiva adicional. Y luego, bueno, esto es como había filmado secuencias o capítulos prácticamente en que se podía agrupar el material de la riqueza, de la pobreza, de la injusticia, de la sociedad de consumo, que se ve un poco ridículo. Bueno, cuando vean la película, si vienen mañana, bien, y si no, no les voy a contar más. Bueno, fue fácil armar la secuencia. Y bueno, y salimos a filmar el último día justamente el día del triunfo de la elección de Allende, y esto lo que se veía acá era la celebración popular del triunfo en la noche. Ahora, yo creo que uno de los aciertos de esto es la selección de la música, especialmente en esta última secuencia. No teníamos ninguna posibilidad de sonido directo, sincrónico mucho menos. Entonces la solución era, en este caso, la música. Tampoco teníamos músicos ni tiempo para componer nada. Entonces simplemente nos dedicamos a probar diferentes músicas de discos que teníamos, nos conseguíamos,
Y entonces el método era proyectar la secuencia y poner el disco y a ver cómo funcionaba, porque realmente esto de la música y la imagen es bastante misterioso. Mi experiencia es que cuando he tenido en Cuba especialmente compositores que de acuerdo a las pautas que yo les entrego componen tantos segundos de música para tal o tal tramo de la película, lo más probable es que lo que era para el tramo A sirve mucho más en el tramo B y lo que era para el B sirve en el C, en fin, se van como descubriendo unas relaciones que, bueno, a lo mejor con mucha más experiencia que yo, alguien se puede imaginar antes. Pero bueno, en este caso fue ese el método. Yo me acuerdo lo que fue el descubrimiento de cuando los niños que juegan en el basural le pusimos la música de las rondas infantiles con texto de Gabriela Mistral. Ese era un contraste tan terrible, digamos, que por supuesto quedó. Y como digo, esta última secuencia es como si hubieran compuesto especialmente la música. Y eso fue no sé si eso responde. Sí. Ya, suficiente. Pedro, ¿y por qué crees que, bueno, si es que crees que Venceremos tuvo una alta connotación en diferentes lugares latinoamericanos y que fue, nosotros te contábamos que algunos mexicanos nos hablaban que prácticamente cuando se transformó en un himno, en México venceremos, digamos. ¿Por qué crees que esta película se transforma o tiene una vigencia y tiene un impacto más del que tú estás señalando, digamos? Desde tu perspectiva. Bueno, pues yo creo que básicamente corresponde a relaciones sociales, políticas, y de lucha de clase o de diferencia de clase y grandes desigualdades, explotación, etcétera, etcétera. Todo eso de alguna manera está metido implícita o explícitamente en el documental. Y eso existe en toda América Latina, y tal vez donde más también. Entonces hay una cierta identificación de la gente, y como tiene un final apoteósico, pues emociona al final. Ahí hay un problema general de los documentales, y como que se piensa que en el caso del documental la emoción es algo secundario. Y yo pienso que, sobre todo en el documental político, en el buen sentido, la emoción es fundamental. Si no, bueno, es puramente información generalmente. Y es un elemento a utilizar honestamente, por supuesto. Entonces, como digo, eso en todas partes se dan estas condiciones, y eso también la respuesta a público es parecida. Veamos la siguiente secuencia, Saltemos al 73, sí. que es efectivamente el registro de los aviones de los Hawker Hunter que van a volar sobre la Moneda el 11 de septiembre del 73. La Cata Donoso con la Andrea Chignoli dicen en su libro que esta secuencia inscribe a Pedro en el imaginario social de la historia de Chile. Son probablemente, de hecho, las imágenes, junto con las imágenes del bombardeo de la Moneda, las imágenes más reconocidas acerca del golpe de Estado en Chile, las más pirateadas también. Entonces, Pedro, mientras la vemos, ¿podrías contarnos un poco? No, veamos primero y después que cuento, por favor. Como... Oh, ¿Qué pasó? Volvamos al sitio de la Cineteca. sí. No sentimos, hubo un problema. Sí, eso me pasa con mi computadora cada rato. Bueno, la verdad es que esto de los aviones Cuéntanos es una historia de lo más normal, diría yo. Normal, bueno, digamos que
es el día del golpe en Chile, en que nosotros estábamos en nuestra oficina de trabajo, que estaba a 2 cuadras de La Moneda prácticamente, escuchando por radio, bueno, qué estaba pasando. Se anuncia el bombardeo, en vista que no hay rendición, se anuncia el bombardeo y nosotros decidimos, bueno, hay que salir de aquí, estábamos muy cerca. Y yo, de formación profesional, pues me llevo mi cámara con un rollo adentro de 2 minutos y medio. Y luego que encontramos refugio en la casa de unos amigos, un poco más lejos, así, siempre cerca de La Moneda. Y bueno, ahí se me ocurre subirme a, no sé, a un inodoro que había para poder filmar desde la ventana superior de un baño la aproximación de los aviones, y luego pasan por detrás de los edificios que nos tapaban y salen por el otro lado. Eso se pudo evitar después en la batalla de Chile con el impacto de los rockets en La Moneda que filmaron los alemanes de la RDA. Y bueno, funciona, obviamente desde el mismo momento, ¿no? Entonces, bueno, cuando digo de lo más normal es que aquí no hay nada heroico, no hay nada, tal vez lo único extraordinario, ni siquiera, porque la cámara era mi cámara, yo me la llevé para que no sea que se perdiera ahí en la oficina. Ese humo ya es de La Moneda. De La Moneda, claro. Y la verdad es que estábamos todos tan choqueados que como que uno no tenía conciencia de lo que venía después. ¿En qué momento, luego del 11 de septiembre, tú te vas al exilio? ¿En qué momento comienzas a montar la batalla de Chile con Patricio Guzmán? Yo primero pensaba quedarme, después me recomendaron que me fuera y seguí la recomendación. Vale la pena mencionarlo, estuve 2 meses alojado en casa de Humberto Ríos, la sala Humberto Ríos donde se narra el resto de las películas. Ya habíamos hablado con Patricio cuando él salió de la prisión, estuvo en el Estadio Nacional como un mes. Habíamos hablado de la posibilidad lejana de editar. Primero él tenía que sacar el material de Chile, que también fue todo un operativo. Y bueno, finalmente se dio en La Habana. Yo creo que era el único país que realmente nos daba las posibilidades de editar aquello, porque eso significa mantención de nuestras familias, de colegio para los hijos, y disponibilidad de equipo, de apoyo técnico, de laboratorio, sonido, etcétera, etcétera. Y ahí pudimos editar la batalla, que fueron varios años por lo más. Interrumpidos, claro, cuando Patricio terminamos la primera parte, pues Patricio lo llevó a los festivales y entonces ahí hubo un descanso y después se retomó para la segunda. Valga como anécdota, es que hubo una primera versión en que tratamos de hacer un documental de todo. Incluso estaba ya prácticamente a punto de cortarse el negativo, yo creo que ya se hizo el sonido, etc. Y por suerte a Patricio le bajó la neura y que con toda razón de que el material daba para mucho más. Y planteamos de que, bueno, esta preocupación al asesor que era Julio García Espinosa en el ICAIC en Cuba. Y bueno, no es habitual que un productor te diga, bueno, si tienen esa idea, empiecen de nuevo.
y empezamos de nuevo. Les cuento eso porque para los jóvenes cineastas esto de tener una autocrítica siempre es un buen ejemplo. ¿Qué más había que contestar de no la lo sé. batalla? Sobre el montaje de la batalla de Chile. ¿Cómo El pasaron montaje de la mismo, batalla? bueno, es decir, qué sé yo, armamos la primera parte, era Patricio el que llegaba todos los días con una especie de pauta que cambiaba, yo no sé cuándo dormía, porque llegaba todas las mañanas, había que desarmar y volver a armar lo que traía él como nuevas ideas. Y finalmente, bueno, pues cuajó la estructura y quedó pendiente, digamos, mis manos en buena medida de lo que era el afinamiento, el ritmo, etc. Pero la estructura siempre la dio Patricio. En general, en las relaciones entre montajista y director o autor, se pueden dar muchas modalidades. A mí me ha pasado que me entregan, mira, aquí tienes el material, ve si puedes hacer un documental con esto. Y la otra es que el director se te sienta al lado y te va poco menos que diciendo corta aquí. Y todo lo que pueda haber entre medio. Obviamente hay casos en que uno prefiere trabajar solo, pero en este caso de la batalla realmente yo me sentí muy tranquilo con Patricio al lado decidiendo cosas porque bueno, había una cantidad de material como para memorizarlo, para después estructurarlo, que realmente me abrumaba bastante. Entonces realmente la estructura la daba Patricio. Entonces valga como ejemplo también que en la segunda parte tratamos de repetir lo que hicimos en la primera, que fueron bloques, capítulos. El Congreso, no me acuerdo. Y no funcionaba. Así, lo primero que hicimos fue un orden cronológico de toda la filmación. De hecho, la filmación siguió el proceso de ese año de la Unidad Popular. Y una vez que tuvimos la cronología completa es cuando tratamos de empezar a agrupar, digamos, el mismo método de la primera parte. No funcionó nunca y fuimos probando hasta que de repente uno podía ver esto funcionando o cercano a... Y ahí nos dimos cuenta que habíamos dado la vuelta completa y que estábamos de nuevo en la cronología. Y de hecho así quedó en la segunda parte y funciona muy bien. Y luego, bueno, queda un montón de material valioso, pero que no tuvo cabida en las estructuras que habíamos armado. Y ahí surgió la idea de hacer la tercera parte, que a mí personalmente me gusta mucho, pero que se ve muy poco, que es el poder popular, que hay situaciones de campesinos, de obreros, es muy interesante. ¿Cuántos años se demoraron en terminar la batalla de Chile? Fueron 3 años, pero no es que trabajáramos 3 años. En la práctica empezamos el 74, 75, no sé si terminamos el 78. Porque después, bueno, Patricio, es decir, una vez todo terminado, en Cuba nos dieron la opción, bueno, si quieren quedarse trabajando aquí, bien, y si no, bueno, tienen la opción de irse. Patricio decidió irse y yo me quedé. Entonces, estuve trabajando hasta el año 83 haciendo documentales en el NICAI. ¿El propósito de la batalla de Chile, cuál era el propósito que tenía Guzmán y que tenías tú, digamos? ¿En un propósito testimonial, histórico? Mira, entre los propósitos, bueno, por un lado era el gran testimonio, pero intervenía otro aspecto más psicológico, si me perdonan. Y es que para nosotros, al menos yo lo sentí así, no será la mía. No.
Era nuestra respuesta a esta tremenda agresión que significó el golpe, en lo personal incluso. Entonces esta era una cosa un poco incluso catártica, y era nuestra, es decir, es la forma en que podíamos responder a esto, es decir, denunciando y es decir, relatando el proceso, que bueno, era una experiencia histórica que valía la pena fijar. Yo creo que era eso. Y de hecho, es decir, La Batalla de Chile sigue siendo el gran documental latinoamericano en que da cuenta de una intervención militar de alguna manera dirigida desde Estados Unidos, con toda una complicidad de las clases altas chilenas. Y que para algunos demuestran que la vía pacífica del socialismo no funciona, para otros todo lo contrario, en fin. Es un punto de partida importante. En Cuba realizó varios documentales, realizó una trilogía de documentales sobre la figura del Che Guevara. ¿Cómo llegó a esos trabajos? ¿Cuál eran las temáticas? Tenemos un pedacito también para ver de la secuencia final de Una foto recorre el mundo. Vamos a ver. Sí, pero podemos conversar mientras. Sí, es que medio no sé dónde pega. Bueno, en todo caso. Parece, Hans, que... Bueno, les cuento mientras tanto. Sí. Yo siempre he tenido una especie de rechazo visceral al culto a la personalidad que se dio tanto en los países llamados socialistas. Ahora, por otro lado, la figura del Che, bueno, yo creo que nos impresiona a todos, para bien o para mal. Pero en realidad todo partió porque se me ocurrió la idea de hacer un documental sobre la foto. La foto que sacó Córdoba. Porque yo me di cuenta que había un montón de afiches que partían, si toda la escuela de afiches de póster cubano es de gran prestigio. Y habían unos 10 o más afiches que partían de la foto aquella y iban estilizando según el autor. Y bueno, se me ocurrió hacer este fundido entre uno y otro. Y bueno, por otro lado, esta foto que simbolizaba, digamos, esta posición revolucionaria en todo el mundo, o la adhesión que había a ello en todo el mundo, y encontramos materiales en que aparecía la foto esta en demostraciones en distintos países, en fotos, en filmaciones, etc. Ese sí que salió. Este sí es Pedro. Que yo lo había apagado. No puedo hablar ahora, estoy en este momento en Santa Fe, Argentina. Así que llámame después el domingo. Chao. Genial. Entonces, bueno, ahora el origen de esto, para que vean que los cineclubes sirven de algo. En el cineclub habíamos visto un documental sobre Rembrandt que hizo Bert Hanstra, que era un excelente documental, y en que Hanstra descubrió que Rembrandt tenía no sé qué cantidad de autorretratos, y lo curioso es que estaban siempre al mismo punto de vista. Entonces
filmó cada uno de ellos y en la truca pues iba fundiendo de uno a otro, y lo que tú veías era un Rembrandt juvenil que iba envejeciendo. Y a partir de ahí se me ocurrió que con los afiches esto se podía hacer lo mismo. Y de ahí, metiéndome más en el tema, surge esto de la importancia de la foto a nivel mundial como símbolo, que todavía hasta lo sigue siendo en cierta medida. Y bueno, se me ocurrió una mañana, lo propuse en el ICAIC, me aceptaron la idea y nos pusimos con mi esposa a investigar y a buscar material. Y esto es el resultado. Y la otra coincidencia especial que tiene esto es que esta parte final de los afiches yo le puse esta música, Yo te nombro Libertad, que es una canción de Giancarlo Pagliaro, argentino. No sé si en Chile casi no, yo no lo conocía, pero ya no está. Que hizo una adaptación del texto, porque este texto, hay un poema de Paul Eluard que termina diciendo yo te nombro Libertad. Bueno, en eso está inspirado, pero muy reelaborado, muy bien reelaborado para la canción. Entonces, la coincidencia es que durante la dictadura en Chile hay un movimiento que se llama el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. La película sobre eso se va a dar mañana también. Y ellos, como canción de combate, en cierto modo, hacían intervenciones o demostraciones relámpagos, llegaban, cortaban una calle, cantaban la canción y se desaparecían entre la gente. A veces sí llegaba la represión antes, pero en fin. Y la canción de combate era esta misma. Coincidencia. Yo no sé si Pagliaro alguna vez supo, pero era como para que estuviera bastante orgulloso de su canción, que por lo demás es muy hermosa. Eso. Se nos ha hecho muy corto el tiempo. Abrimos las preguntas, o sea, nos falta mucho tiempo por cada tema, Pedro podría haber precisado mucho más, pero queremos abrir las preguntas en lo que nos queda, que son 15 a 20 minutos. Ignacio. A ver si oigo. Nos queda un montón de temas, pero... Claro. Yo creí que iban a sobrar. ¿Es necesario el Pero micrófono? no haber hablado demasiado. Sí, bueno, vale. Eso nos pidieron. Quería preguntarle por una cosa que es poco conocida, a lo mejor, dentro de la trayectoria de cine experimental. No es que no se haya investigado, pero es muy poco conocida, que se produce durante la Unidad Popular y que es la llegada de una serie de brasileños que fueron intercambiados por un embajador, no me acuerdo cuál de todos los embajadores secuestrados. El suizo, que creo. era suizo, que era una especie de representante intermedio, no era suizo, pero representaba... Pero representaba, bueno, era lo mismo. Hubo un intercambio de prisioneros políticos brasileños por ese embajador o representante, y esos presos políticos brasileños llegaron a Chile, y una parte de ellos estuvo trabajando en el Centro de Cine Experimental. Y usted codirigió una película que para mí es una de las películas que denuncia más fuertemente la tortura en América Latina. Usted codirigió la película No es hora de llorar, con Luis Alberto Leite Sanz. No sé si exactamente es el nombre del director. Quería saber si nos puede hablar un poco, por favor, de cómo fue ese proceso de llegada de los brasileños y cómo se gestó ese documental. A ver, esto fue, creo que el año 72, no sé si tú tienes la fecha. Bueno, que llegaron los brasileños, fueron muy bien acogidos, incluso nosotros tuvimos la oportunidad
no me acuerdo cómo, pero hubo las vacantes como para contratar a dos. Uno es Luis Alberto Sanz, con el que compartí la dirección del documental, y otro fue, bueno, no me acuerdo el nombre, en todo caso empezó a trabajar en la Cineteca. Fausto Fleury. Fleury era el nombre de un represor espantoso en Brasil, pero no tenía nada que ver con él. Y bueno, fue Luis Alberto el que propuso hacer este documental, porque él ya estaba en contacto con la gente, y incluso él seleccionó, o sea, él habló con los 4 que fueron entrevistados entonces para el documental. Para nosotros esto era, yo me acuerdo, es decir, esto pasaba en países medios bárbaros como era Brasil. En Chile jamás iba a haber una tortura como esa. Es decir, no sabíamos lo que nos esperaba, pero... y bueno, finalmente montamos con nuestro equipo, con un grabador, con el magnético perforado, de manera a poder registrar sincrónicamente las entrevistas en directo. Y bueno, hicimos las entrevistas. El problema fue, o sea, para mí el problema a nivel de dirección era, bueno, cómo visualizar el asunto tortura. Porque lo convencional era hacer una puesta en escena de unos tipos torturando a otros. Pero como que yo, es decir, obviamente ningún espectador iba a creer eso, pues, es decir, no íbamos a estar nosotros torturando a alguien. Y finalmente se me ocurrió esta solución que me parece que resultó bastante buena, que es mostrar didácticamente, un poco didácticamente, qué torturas, cómo se realizaban, con un cuerpo desnudo y en silencio total. Y eso funcionó dramáticamente, creo que le aportó bastante al documental. Y bueno, estaban los 4 testimonios. Desgraciadamente, una de las mujeres se suicidó después en Alemania. En fin, es decir, de alguna manera, el que durante media hora tú tuvieras delante a alguien que está, o varios que te están testimoniando de la tortura, tú como que barruntas algo de los daños causados que ya no se les van a pasar, que ya no son reparables, digamos, tanto a nivel psicológico, a veces también físico. Y bueno, eso le pasó a ella. En todo caso, no teníamos posibilidad de subtítulos, entonces hicimos una versión con voice over, que le dicen, o sea, con una voz que entraba en algún momento traduciendo originalmente, y funcionó bien, por lo menos para nosotros, ¿no? Porque hablaba más rápido, en español lo podíamos sintetizar un poco, entonces se podía escuchar bastante del original, después entraba la voz, terminaba la voz, pero seguía todavía el original. Por otro lado, queríamos tener ahora último, una versión en portugués, para mandar a Brasil justamente, y nos encontramos con que la banda o el sonido original estaba dañado de alguna manera, no sé, le entró agua, yo no sé qué pasó ahí, eso en la Cineteca en la Chile. Y entonces la calidad de sonido, si alguien sabe portugués va a entender igual, pero es bastante precario.
Y entonces acá tomaron la decisión de subtitular. Y yo espero llevarme una copia subtitulada de vuelta. Realmente la gran solución, ¿no? También esa película la vamos a ver mañana en la tarde, si no me Y equivoco. el estreno con subtítulos es inédito. Claro, es inédito primera vez que En se la da. SAECA, sí. Inicia la SAECA. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Quisiera saber como foi para você trabalhar tantos anos en el Instituto Cubano. ¿Me escuchas? Sí. Sí. ¿Cómo fue trabajar En el Uruguay? en el En el ICAI. Instituto Cubano. Si las relaciones eran fáciles, si fue una Por un lado, fase... me tocó estar en Cuba. Me tocó estar en Cuba en uno de los mejores momentos, creo, de Cuba. Digamos, en punto de vista vida cotidiana, disponibilidad de artículos, no digo de gran consumo, pero se veía sin mayores problemas, como después el periodo especial fue algo terrible. Pero en ese momento había mermelada búlgara, por ejemplo. Realmente casi me da vergüenza, pero nos trataron tan bien. Yo ya tenía relaciones con el ICAI, con la Cinemateca, de cuando yo estaba en la Cinemateca en Chile. Entonces conocía a Saúl Yelin, Alfredo Guevara, Julio García Espinosa, todos son nombres bastante conocidos. Y mientras estábamos trabajando en la batalla de Chile, esos años, pues yo vivía en el Hotel Habana Libre con una pieza que poco menos era el tamaño de esta sala, ¿va? Y había otra sala, otra pieza igual para mis hijos, y ellos tenían colegio, es decir, todo resuelto, con mucho cariño. Y una vez que decidimos quedarnos allá trabajando, nos dieron o nos proporcionaron un departamento en Alamar, un lugar privilegiado. Bueno, y ahí empezamos a vivir como cualquier trabajador cubano, en términos, digamos, de vivienda, claro, privilegiado de todas maneras. Estamos a nivel de los dirigentes medios, diría yo, de los trabajadores cubanos. Ahora, a nivel de los proyectos, yo presentaba los proyectos o contaba la idea, simplemente, que fue el caso que contaba de una foto que recorre el mundo, la foto Che. Y nunca tuve ningún problema. Aparte de que tampoco lo que yo proponía era muy problemático, porque realmente yo me sentía un poco inhibido en cuanto a cómo entrar críticamente a ciertos aspectos de la vida cubana, después de todo lo que habían hecho conmigo, es decir, es algo que continúa. Pero yo creo que le encontré bastante la vuelta en estos documentales sobre Che, porque, bueno, está el de la foto, el otro es un documental sobre el Che, pero a través de entrevistas de obreros, no de dirigentes, de obreros que tuvieron ocasión de trabajar con él. Y bueno, ellos cuando hablan de las características, de las cualidades del Che, en la práctica lo que están diciendo es las características que echan de menos de sus dirigentes. Claro, hay que tener cierta sutilidad para hacer esa lectura. Yo siempre pensé que era una película para una escuela de cuadros de dirigentes, como para que se dieran cuenta cómo había que ser y qué es lo que respetaban los obreros en cuanto a cumplimiento de promesa, puntualidad, disposición a sacarse la camisa y trabajar junto con ellos, en fin. Realmente especie de dirigente ideal que ellos van componiendo con sus opiniones sobre el Che, o sus experiencias, lo que cuentan.
es un modelo de dirigente. Y la tercera que hice sobre el Che, con materiales que sobraban. Pero yo agarré un discurso de él para la juventud. Y realmente todas las cosas que yo seleccioné, que dice ahí, que incluso puse unos letreros con ese texto bastante primitivo porque no había tiempo tampoco. No tuve diseñador ni nada. O sea, formalmente es bien raro ese corto. Pero las cosas que hice sobre cómo debe ser un joven, él dice, hay un joven comunista, pero yo digo, cualquier joven en el mundo, ojalá sea tal como él lo describe ahí, es una especie de ideal que se plantea ahí. Entonces, bueno, creo que de alguna manera, dentro de mis mínimas posibilidades, aporté algo a la cultura cubana. De hecho, esta foto, el documental de la foto tuvo el premio al mejor documental del año, lo que en términos de documentales cubanos, la Escuela Documental Cubana tiene un alto nivel, así que no puedo quejarme del premio. Bueno, eso, no sé si tú esperas algo más. ¿Otra pregunta? ¿Opiniones? Mariano. Parece que todo por el lado allá está la izquierda. Al lado de la izquierda nuestra. No, quería preguntarle, llevarlo 10 años atrás, al momento en que Jory Stevens está esos meses en Chile, filmando Valparaíso, y le quería preguntar si nos puede contar algo más de cómo era el vínculo que tenía con usted, qué importancia pudo haber tenido para el centro experimental de la universidad, si nos puede contar algo de eso, y si usted recuerda también un poquito antes, cuando pasa por Chile John Grierson, sí, que es en el momento justo de inicio, ¿no es cierto? Si recuerda algo de eso. Mira, ahí yo creo que entran a jugar las malas memorias de los viejos como Sergio Bravo, como yo, porque Sergio recuerda, yo lo he leído por ahí en sus entrevistas, de que Grierson vio su película Mimbre, creo que fue, que Grierson habló con el secretario general, el rector de la universidad, y gracias a eso fue posible iniciar todo quehacer cinematográfico en la universidad. Yo lo que recuerdo, y no, yo tengo muy mala memoria, así que hay que tomarlo con cierto cuidado. Yo recuerdo que fuimos juntos a tratar de ver a Grierson, que estaba tomando algún licor fuerte en el bar y no nos dio ningún boleto, y que en realidad quien hizo todas estas recomendaciones dentro de la universidad fue Patricio Bunter, director del Ballet Nacional de la universidad, hermano del secretario general de la universidad, que cuando vio el trabajo de Sergio lo encontró tan bueno que lo recomendó. Y bueno, pues esa es un poco la anécdota del asunto. Ahora vamos a Jory Stevens. Él estuvo 2 veces en Chile. La primera vez de visita, nos invitó Neruda, no sé exactamente cómo fue el asunto. Sí, hubo una situación más o menos jocosa porque dio una conferencia en el Salón de Honor de la universidad, y entonces el traductor simultáneo o el traductor era Fernando Avilés, que trabajaba con nosotros, que por lo demás está en el origen del interés por el cine, tanto Miguel Litín como mío. Es decir, fue un apoyo importante en su momento. Pero tenía sus años también Fernando. Había estado en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él iba traduciendo a Joris. Pero se iba cansando porque traducir, estaban los dos parados adelante, digamos, acá. Y llegó un momento en que en vez de hablar,
Fernando simplemente repetía los gestos que hacía yo recibir. Y obviamente no podía seguir traduciendo. Y se paró alguien del público y decidió subir a traducir a Lloris. Y ese alguien era Pablo Neruda. Así que por eso les hago el cuento porque realmente fue un poco impresionante. Y bueno, él vio algunas películas, vio el copión de mi primer documental, hicimos buenas migas, estuvo en mi casa, habló en alemán con mis padres, supongo que fue una relación muy grata. Y bueno, ahí surgió la idea de hacer a Valparaíso, no en mi casa, sino que en la universidad. Y en la universidad se interesó, sin tener idea de cómo se hace un contrato. De hecho, Argos Film, que fue la parte francesa, nos estafó por lado y lado, pero esa es otra historia también. Y entonces Ivens se fue y luego volvió y estuvo como un par de meses, primero conociendo, es decir, recorriendo Valparaíso y tomando apuntes. Eso está, digamos, parte de esos apuntes están en la Cineteca de la Universidad de Chile. Lo que es interesante es que de todos esos apuntes salió un guión. O sea, que lo que pasa es que yo creo que él manejaba un método de trabajo que correspondía bastante más a los tiempos anteriores, en que todavía se manejaban cámaras grandes, un equipo más pesado, y los documentales pues se adelantaban mucho más en el papel, en haciendo guiones, porque yo creo que cada vez se hacen menos guiones. Bueno, pero eso es aparte. Y bueno, en los apuntes de guión que él dejó, pues después se ve que en la película están mucho, por no decir todo. Entonces reprodujo cosas que él había visto, las reprodujo cuando las filmó. O sea, no las filmó espontáneamente, sino que hizo una especie de puesta en escena. Pero era el método de trabajo cuando no había equipos livianos, ni podías entrar como a descubrir en el momento. Sin embargo, él tiene una serie de tomas que me contaron, porque yo no estuve en la filmación, que él llamaba estar cazando con Z imágenes. Me instalaba en un punto preciso el trípode, la cámara en trípode con un tele grande, iba como... Entonces hay unas tomas muy lindas, sobre todo el de una mujer con su niñito en la ventana, acariciándose, qué sé yo. Hay cosas muy tiernas, otras más dramáticas. Y bueno, es algo que yo siempre le he enseñado a mis alumnos, cuando terminen de grabar, ellos ya graban, no filman, y tienen el trípode puesto, bueno, antes de desarmar todo, pues empiecen a mirar. Y graben todo lo que vean en toma fija, que van a ver que después en el montaje le van a servir mucho. Bueno, eso lo aprendí con él. Yo tuve la desgracia de que el día que empezó la filmación me enfermé de hepatitis y me levanté el último día de filmación, así que no estuve. Pero bueno, me contaron cosas. La gran pena fue que en la gente que trabajó con él en la filmación, prácticamente al año no quedaba ninguno dentro del equipo de cine experimental. Bueno, había varios que no eran simplemente, pero que... O sea que se habla mucho de la influencia del trabajo de Ivens en el cine, digamos, en los documentales chilenos. Yo diría que hubo muy poco. Hubo una relación muy humana, muy admirable entre él y todos nosotros.
algunos más, otros menos. Pero en términos de influencia como método de trabajo, al menos en mí no. Y no sé de otros tampoco. Eso contesta quien me lo había preguntado. Natural, claro. Le agradecemos a Pedro sus respuestas en esta conversación durante la tarde. Les agradecemos a ustedes también su asistencia a esta conversación. Queremos dejarlos invitados para ver las películas de Pedro mañana, perdón, a las 9 de la mañana aquí en el Salón de Actos. Se proyecta De Vida y de Muerte, el último documental de... ¿No es en el Salón de Actos? Sí, Salón de Actos. No, hay una rata. Ah, ya. Es en el... En la sala Humberto Ríos, entonces mañana a las 9 de la mañana, y junto con eso se proyecta también Por la Vida de 1987, y luego a las 2:15 de la tarde se van a proyectar también Aquí Vivieron, Testimonio, Venceremos, del cual vimos un pedacito, y No es hora de llorar, que es la película que se presenta con subtítulos inéditos, ¿cierto?, en español. Y los queremos dejar invitados también para en 10-15 minutos más la conferencia de Sergio Muniz, ¿cierto?, La Caravana Farcas y la Escuela Internacional de Cine y Televisión, antecedentes, trayectoria y ordenamientos de casualidades, presenta Pablo Piedra. Muchas gracias. Gracias a todos, por favor. Gracias a ustedes, gracias Pedro. Un aplauso a Pedro.